Aceptar que tenemos pérdida auditiva suele costar. Ponemos excusas del tipo hay mucho ruido aquí, me hablas muy bajo, no vocalizas, estás hablando lejos, estaba en mis cosas. Puede que estas cosas sean ciertas, pero si suceden muy a menudo es conveniente revisar nuestra audición. En Centro Navarro de la Audición tenemos revisiones gratuitas y buenos consejos. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Recientemente se celebraba el Día Mundial de la Epilepsia. Hoy hemos elegido esta enfermedad para conocerla mejor, saber qué es, qué tipo de crisis epilépticas se pueden producir en el cuerpo, en la mente de una persona y sobre todo ver qué posibilidades de curación tiene esta enfermedad. Hemos invitado a Laura Pulido, ella es doctora, ella es investigadora y neuróloga del Complejo Hospitalario de Navarra. Doctora Pulido, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Realmente qué es la epilepsia? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica con una alta prevalencia y que lo que supone la epilepsia en sí es que tienes una predisposición a tener crisis epilépticas recurrentes. Y las crisis epilépticas pues son eventos paroxísticos que ocurren en consecuencia de la descarga normal de neuronas en nuestra corteza cerebral. Por tanto, depende de dónde ocurra esta descarga, vamos a tener un tipo de crisis u otro. Hay, por tanto, diferentes tipos de crisis, entiendo, ¿no? Entiendo, doctora, que con una gravedad diferente también, ¿no? ¿Cómo se manifiestan esas crisis? ¿Cuáles son los principales síntomas de la dolencia? Pues podemos distinguir dos tipos principales de crisis, lo que serían las crisis focales y las crisis generalizadas. Las crisis focales son aquellas que ocurren pues porque la descarga ocurre en un área limitada del cerebro, entonces son crisis en principio más leves, pues podrían ser crisis motoras, movimientos anormales de un brazo. En ellas el paciente puede ser consciente de que está ocurriendo las crisis, serían las crisis parciales sin afectación del nivel de conciencia y otras en las que el paciente no es consciente de que esto ocurre, que son con afectación del nivel de conciencia. Y luego tendríamos las crisis, que quizás son las que todos más conocemos, las crisis generalizadas, en las que el paciente pierde el conocimiento y realiza movimientos anormales de las cuatro extremidades. Claro, algo más radical podríamos decirlo, ¿no? Que son las típicas, pues eso, que todos conocemos de películas y demás. Sí, sí. Doctora, ¿y cuáles son realmente las causas, qué posibilidades tenemos de tener esta enfermedad? Pues las causas también podemos distinguir tres causas principales. Hay un tipo de epilepsia que son de causa genética, otras en la que la causa es una alteración estructural, bien pues porque ha habido un ictus, un tumor, una infección del sistema nervioso central y un porcentaje que desgraciadamente es muy alto de crisis en las cuales no se llega a conocer la causa, que son las epilepsias de causa desconocida. ¿Y qué esperanza tienen las personas que tienen esta enfermedad? ¿Qué tipo de tratamiento se les aplica en la actualidad? Y bueno, ¿y qué posibilidades de futuro en ese campo de la investigación también para con esta enfermedad? ¿Cómo está la situación? Bueno, el tratamiento principalmente se basa en el empleo de fármacos antiepilépticos, que son fármacos tomados vía oral. Con estos fármacos, que a día de hoy disponemos de un gran número de ellos, aproximadamente unos 20, se logra el control de la enfermedad en el 70% de los casos. El control de la enfermedad es que los pacientes no siguen teniendo crisis. Por tanto, estas personas van a llevar una vida pues, relativamente similar a la previa al diagnóstico de la epilepsia, siempre con unas ciertas precauciones, pues, tomando bien las medicaciones, llevando una vida ordenada, pero en un 30% de los casos, pues a pesar de estos fármacos, incluso de tomarlos en combinación, no se va a conseguir respuesta. Es lo que se llaman los pacientes que están dentro del grupo de epilepsia fármaco resistente. Para ellos también pueden existir tratamientos, como por ejemplo la cirugía de la epilepsia. Claro, tienen que ser casos seleccionados. Claro. ¿En qué casos se puede operar y resolver esta situación? Pues serían casos en los que se identifica un área cerebral, que es la responsable de la crisis epiléptica, y esa área cerebral se puede resecar quirúrgicamente sin provocar daño al paciente. Si tenemos el área de génesis de las crisis en un área muy elocuente para el paciente, pues por ejemplo en el área motora o en el área del lenguaje, no se puede resecar eso porque
las consecuencias para el paciente serían importantes. Claro. Sí, en general las personas que padecen la epilepsia, ¿qué consecuencias tienen en su vida, ¿no? Con el tratamiento que se les puede aplicar, bien farmacológico, bien de cirugía, pero realmente, bueno, pues ¿en qué impide, ¿no?, desarrollar una vida normal el hecho de ser epiléptico? Claro, el paciente con epilepsia tiene una predisposición a tener crisis. Con el tratamiento ya hemos dicho que el 70% están controlados, sí, pero incluso estos pacientes que están controlados no tenemos la certeza al 100% de que en cualquier momento no puedan presentar otras crisis. Por tanto, esto para el paciente genera un gran estrés en su día a día. Por ejemplo, tiene implicaciones en el tema de la conducción de vehículos. Cuando un paciente epiléptico tiene crisis, tiene que pasar un periodo de 1 año sin crisis para poder conducir. Claro, todo eso son cosas que afectan negativamente al paciente. Claro. Sí, afecta mucho esta enfermedad, tanto en Navarra como en nuestro país. ¿El índice de prevalencia es muy elevado, doctora? Pues tiene una prevalencia que a nivel de España va en torno al 4 o 5%, 5 pacientes por 1000 habitantes, lo cual a nivel de Navarra vendrían a significar en torno a unos 4.800, 5.000 pacientes epilépticos. ¿Los avances en cirugía son importantes en la actualidad? Sí, hay avances principalmente en eso, en la detección de pacientes candidatos a la cirugía, sobre todo técnicas de imagen para detectar bien el foco de génesis de las crisis, técnicas de cirugía para intentar llevarse solamente el área que genera las crisis y no áreas de alrededor que pudiesen tener consecuencias negativas en el paciente. Claro, bueno, habrá quien piense que si hay alguna fórmula, algo que podemos hacer para evitar que se desencadene esta dolencia. No, como tampoco se conoce exactamente en muchos casos la causa de la epilepsia, tampoco hay ninguna cosa que nos pueda hacer no tenerla. Así como en otras enfermedades, pues por ejemplo los ictus, sí que llevar una vida saludable y demás contribuye. En este caso no hay nada que se sepa que pueda hacer para que no tengamos esta enfermedad. ¿Y puede aparecer a cualquier edad, ya desde niños, a mediana edad, o cuándo es más frecuente? Sí, puede aparecer a lo largo de la vida en cualquier momento. Lo que sí que es cierto que hay 2 picos de máxima incidencia. En la infancia, adolescencia y a partir de los 60 años son los 2 máximos picos de aparición de la enfermedad. Hablemos un poco de la esperanza de vida, ¿no? ¿Alguien puede llegar a fallecer a causa de la epilepsia o no? Sí, el paciente puede llegar a fallecer bien pues por consecuencia de la propia crisis epiléptica, pues porque tenga un accidente mientras está ocurriendo, pero en general es una enfermedad que la esperanza de vida no se ve disminuida en muchos años. Doctora Pulido, nos quedamos con estos datos, bueno, pues con la labor que se está desarrollando ante, bueno, pues una población bastante elevada, ¿verdad?, enferma de epilepsia, una enfermedad que no sé desde cuándo se conoce, si tiene datos realmente de bueno, pues el conocimiento de los primeros casos en el mundo. No sé exactamente definir la fecha, pero sí que es muy antigua y desde tratados antiguos se viene conociendo. De hecho, la palabra crisis comicial, que es muy típica a veces denominarla, ya viene de los comicios de la antigua Roma, o sea, ya desde ahí habían constancias de que habían crisis, vamos. De ahí su nombre, crisis comiciales, porque ocurrían en los comicios. Claro, sí, recientemente se celebraba, como decía al principio, ese Día Mundial de la Epilepsia. ¿Qué reivindican principalmente los enfermos? Usted que está tan cerca, ¿no?, de esta enfermedad. Pues principalmente lo que piden es comprensión, porque muchas veces es una enfermedad no comprendida, que se siga avanzando en conocer nuevos fármacos, y nuevas maneras de abordaje de la enfermedad. Básicamente es eso lo que los pacientes... Sí, a pesar de que haya diferentes líneas, ¿no?, porque hay, como dice, diferentes tratamientos farmacológicos, pero se reclama más quizá para una vida mejor, ¿no? Eso es. Y anticiparse al, pues si soy capaz de predecir qué paciente va a ser fármaco resistente, poner un tratamiento para evitar que llegue ahí. Claro. Doctora Pulido, muchísimas gracias por acompañarnos. Vale. Gracias y buenas tardes. Igualmente. Bueno, abrimos así el programa hablando de esta enfermedad con un índice, bueno, como ven, importante también en Navarra, y seguimos con otros contenidos. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, ya saben que nos importa la salud, pero como dice ya la cabecera de nuestro programa, también nos importan otras cuestiones, nos importa la actualidad política, que luego vamos a abordar en nuestro tiempo de tertulia, la actividad cultural, por supuesto literaria y cinematográfica, por ejemplo, ¿no? Y ahora nuestra mirada nos lleva a Tudela, a la Ribera, donde, bueno, se habla de cine, grandes personalidades del mundo del cine de nuestro país están allí, entre otros la directora Gracia Querejeta estará en breve, y ayer el homenaje que se tributó a
Hugo Silva, desde luego fue más que cálido, se lo contamos en el siguiente reportaje. Escoltado por la policía municipal, así entraba el actor Hugo Silva al Tudelano Cine Moncayo para protegerle de la gran cantidad de fans congregadas. La sala se quedó pequeña ante la expectación suscitada por el madrileño, que recibía el homenaje en la 22ª edición de la Muestra de Cine Español por su trayectoria profesional. Muchas gracias a todos por venir, sin usted, de verdad, sinceramente, muchísimas gracias. El actor aseguraba sentirse abrumado por este premio que recibe por dedicarse a lo que le gusta desde niño. Desde pequeño es lo que he querido ser, no me vino como a mucha gente que le ha llegado esto por casualidad o porque... No, realmente era lo que yo quería y al final pues la verdad es que puedo decir que me dedico a lo que me gusta y que por lo tanto pues eso me hace muy feliz. Silva acudía a la capital ribera para presentar en la muestra su última película, la comedia Tenemos que hablar, acompañado por el director David Serrano y el productor José Antonio Félez. Hacer una película sencilla, romántica, que parece fácil, pero realmente creo que son las más complicadas de escribir, intentando llegar al máximo número de público posible. El actor se mostraba encantado del cariño recibido por parte de las fans, tanto de sus series televisivas como de sus películas. Siempre lo he sentido, pero ahora sí que lo noto, o sea, no en una, ¿cómo decirlo? O sea, no solamente en una franja de gente, sino en todo el mundo. Y esto es bastante reconfortante. Vamos, a mí me gusta, es muy bonito. Un cariño que Hugo Silva sintió en Tudela y sobrellevó con elegancia y mucha paciencia.